Bueno, Luciano, ¿cómo andás? Bien, acá estamos, haciendo Bueno, una pausa en el trabajo. la pausa en la cuarentena, laburando todo el día. Sí, 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 sí. No, ahora estaba estudiando un poco, así que me dediqué a Bueno, estudiar. tenemos hoy el privilegio de hablar con Luciano Dujmovic, que es de esos casos raros que es bandoneonista, docente y luthier. Entonces, conoce el bandoneón de todos lados. Sí, Y, de varios lugares. y el motivo principal de este video es para hablar de diferentes tipos de arreglos que tiene el bandoneón y específicamente en esa situación donde uno va a ver un bandoneón que lo quiere comprar y no sabe en qué fijar, en qué es lo que hay que ver, cuánto va a costar eso, qué es lo que conviene arreglar antes que otra cosa. A mí mismo me pasó muchas veces de que voy a ver un bandoneón y ahí de repente digo, pero ¿en qué me tengo que fijar? Entonces, bueno, vamos a tratar de cubrir algunos temas, Algunos ítems al respecto. algunos ítems para tener más herramientas al momento de ver un instrumento. Entonces, una de las primeras cosas, las primeras preguntas es el tema de la compresión de aire, que, que es uno de los temas principales del bandoneón al ser un instrumento de aire. Y en general uno piensa que la pérdida de aire es del fuelle, pero la verdad es que puede perder aire de muchos lugares diferentes. Si podés explicarnos de dónde podría llegar a perder aire, cuáles son los lugares principales y qué es lo que uno puede hacer cuando va a ver un bandoneón para por lo menos saber cuáles son las problemáticas y después en qué consisten los arreglos del tema de Los pérdida. arreglos eventuales. Bien, en cuanto al tema de compresión de aire puntualmente, las pérdidas pueden tener varios orígenes. Muchas veces, si el fuelle es el original, es una cuestión observable. Puede suceder que el fuelle esté en buenas condiciones aparentes, pero lo cierto es que los cueros están ahí, el fuelle está compuesto por cartón y cuero, y el Ujú. cuero es un material orgánico que está puesto hace casi 90 años ahí, está colocado. Entonces, tarde o temprano se va a empezar a resquebrajar y a romper cuando el instrumento empiece a mover nuevamente. Por más que uno lo humecte y logre que dure un poco más, pero el cuero empieza a resquebrajarse. Entonces, esas juntas del fuelle es un lugar donde puede perder aire cuando Donde después... puede perder aire, exactamente. ¿Y Puede cómo puede haber pérdidas ahí. identificar si pierde aire de ahí? Es una manera bastante, en general, la cara, espérate que agarre el Antonio, pero bueno, la forma de identificar de identificar las pérdidas de aire, la cara es un lugar muy sensible para eso, entonces uno puede ejercer, no sé si ahí se ve, Ujú, ¿se ve? presión sobre el fuelle y con la cara así ir acercando para ver dónde pierde. Se percibe enseguida la pérdida de aire. Hay muchas, cuando son pequeñas. Hay Ujú. muchas veces que la pérdida es tan grande que se escucha directamente el sonido. Sí, Cuando sí. son pérdidas puntuales. Hay otras pérdidas, a veces se suceden pérdidas acá, en los marcos, cuando está despegado el cartón de los marcos. Hay Mm. pérdidas que casi no son audibles esas, porque es una pérdida muy a lo largo, no es Pero puntual. se siente en la cara. Se siente, se llega a sentir en la cara, sí. ¿Y Se qué, llega a qué sentir. haces con las posibles pérdidas de la parte de abajo? Le da vuelta al bandoneón y... De acá, Sí, hace lo mismo. también lo mismo. Ahí es esas pérdidas son más normales arriba por el hecho del tiro normal del instrumento hacia abajo. Uno encuentra con más normalidad que se despegó acá por el esfuerzo que abajo, claro. Abajo suele haber más pérdidas que son comunes del desgaste con el Mm. roce con la pierna. Y eso Eh, se puede ver, ¿no? Se pueden rever. Yo normalmente cuando el fuelle es original ya doy por hecho que va a haber que hacer un cambio. O sea que va a haber que contar con un cambio de fuelle eh, porque uno eliminás muchísimas problemáticas, si no tenés que estar cada 3 4 meses parchándolo, repegándolos, a menos que esté en muy buen estado el fuelle realmente. Quizás si tiene despegados ahí los marcos, eso internamente se puede pegar, se puede recolar internamente. Ujú. Eh,
Las pérdidas ya en los cueros se pueden parchar tarde o temprano. Cuando uno hace esos parches en las pérdidas, el instrumento pasa a tener otro régimen de compresión mayor, trabaja con mayor presión porque no hay pérdida. Y entonces tarde o temprano empieza a reventar por algún otro lado. Ok. Entonces, eso con respecto a posibles pérdidas del fuelle. ¿De qué otros lugares puede perder aire el bandoneón? Otros lugares por los que puede perder también, que se detectan de la misma manera, es en las juntas, acá entre la tapa o sea, entre la tapa y los marcos. Si la junta está deteriorada, puede presentar pérdidas ahí. Son pérdidas que se solucionan. En general, todas las pérdidas son solucionables. ¿Y eso se puede identificar de la misma manera? De la misma manera. Con la cara ahí cerca, presionando, uno siente la pérdida. Puede perder por el orificio de válvula, por el asiento de la válvula, por la zapata, puede tener pérdidas, que ahí normalmente hay que hacer todo el asiento de válvula nuevos y cambiar los resortes o retensionar los resortes. Eso se ve de acuerdo al instrumento. Hay veces que con hacer el asiento y retencionar los propios resortes que hay es suficiente. Hay veces que los resortes no venían con buena elasticidad, entonces lo mejor es directamente cambiarlos por nuevos. Puede presentar... Sí. ¿Hay también posibles pérdidas de aire de la máquina en sí, de dónde están los peines? Sí, de la zapatilla. Pero primero vamos a una de las pérdidas externas más que puede encontrarse uno, que es una pequeña perdidita acá, en el orificio donde sale el alambre de válvula, que también se soluciona relativamente fácil esa pérdida. Son todas las pérdidas básicas que hay de máquina, de mueble, perdón. Después de máquina pueden existir pérdidas si hay alguna zapatilla corrida, desviada, ahí se puede presentar una pérdida. Normalmente las de máquina uno, con mucho cuidado, colocándose el instrumento acá y tirando un poquito, las puede escuchar, esas pérdidas. Todas esas pérdidas en general son solucionables. Lo que sí va... Eso, digamos que si uno ve un instrumento y prueba así y siente que pierde aire, eso no es una cosa muy complicada. Claro, no es que es irreversible la situación. Son todas pérdidas que se hacen, variará el costo, obviamente, porque una cosa es solamente tener que hacerle las juntas de tapa al instrumento y otra cosa, por ejemplo, es tener que hacer un zapatillado o una máquina completa. Una cosa puede ser un día de trabajo y otra cosa pueden ser un mes y medio de trabajo o 2 meses si hay que desmontar toda la máquina. Entonces cambian los trabajos. Está bien que uno desmonta toda la máquina, la monta toda nueva, la afina y el instrumento está como nuevo, casi como salido de fábrica. Otra cosa que me imagino que puede pasar es que si se detecta una pérdida grande en el fuelle, se cambia el fuelle y después se detecta otras pérdidas, ¿no? Sí, después pasa eso, sucede. Hay veces que si el instrumento prácticamente no comprime, por ejemplo, por el estado del fuelle, después cuando se hace el cambio, cuando uno le hace el cambio de fuelle y el instrumento ya se elimina ese factor de pérdidas, se empiezan a encontrar algunas otras pequeñas pérdidas que antes no se escuchaban por la falta de presión. Eso sucede también. Y con respecto a un instrumento que come mucho aire, porque hay instrumentos, yo vi algunas veces instrumentos, creo que las válvulas estaban muy levantadas, y entonces vos tocás cerrando y el instrumento como que chupa mucho aire y no suena mucho. Eso también es un tipo de pérdida, ¿no? Sí, lo que es importante distinguir ahí es la pérdida del instrumento estático, que son de estas que estábamos hablando, respecto de lo que va a ser el consumo de aire en el uso del instrumento. Porque el instrumento yo cerrado lo puedo tener con muy buena compresión, pero cuando empiezo a tocar me consume muchísimo aire. Vos viste, la diferencia básica se ve, por ejemplo, entre los tradicionales y el stall. Agarrás un stall y no te consume nada de aire. Ahí además hay tecnología. Hablando específicamente que Baltasar no respira, sino un instrumento nuevo que tiene una utilización de aire muy, muy eficiente, casi que no se abre. Sí, todos los nuevos que yo hablo de ellos porque de los stall porque son los que veo siempre. Pero, claro, sí. Pero los nuevos en general sí tienen esa característica. Entonces, bueno, eso es un dato importante porque a veces uno prueba el bandoneón y dice, pierde aire, pero lo que tiene que identificar es que si
pierde aire en posición estática o que es un sobreconsumo de aire por otros temas. Claro, si en la situación de utilización del instrumento consume mucho aire, hay varios factores a tener en cuenta. Dos que tienen que ver con las voces que pueden afectar en la decisión de una compra es la luz que hay entre las voces y el peine. Es decir, El ancho. No, la apertura no, porque eso se no, trabaja en el ancho. el ancho. El ancho. Entre el canal y donde va la lengüeta, Sí. que hay mucha luz, eso es irreversible, porque ahí no hay nada que trabajar. Y otra cuestión también será cuánto flexionan las voces, porque la lengüeta puede dar la misma nota flexionando poquito o flexionando mucho. Eso determina en parte la tímbrica, pero en parte también el consumo de aire, porque si la lengüeta flexiona mucho, permite mucho más paso de aire para la misma frecuencia. Tiene ventajas y desventajas eso, porque por ahí tiene algo más de consumo de aire, pero eso redunda en un tipo de sonido que a uno le interesa. Es un sonido como más suave, dulce. Claro, eso varía bastante porque no son solamente las lengüetas y los peines los que definen el sonido. Hay muchos factores entre medio, entonces, pero sí, tiene algo que ver con eso. Entonces, después puede suceder. La flexión. Claro, la flexión. Por ejemplo, en parte los peines nuevos lo que tienen es menor flexión y menor luz, entonces tenés mucho menos consumo de aire para la misma nota. Pero tiene un... Claro, tenés un ataque un golpe importante. Claro, vos le pedís al piano pianísimo y el piano pianísimo te responde todo, parejo. Claro. Por eso, hay 90 años de tecnología. Los famosos cueritos, las válvulas de... ¿Cómo se llaman? Las válvulas de oclusión. Oclusión, sí, los famosos cueritos. Sí, eso normalmente se entiende también. Acá tengo un juego, por ejemplo, que están todos levantados, todavía no lo empecé a trabajar, así que como ejemplo va a venir bien. Dame un minuto que tengo a la perra ahí. No hay nada. Vas a tener que editar después. No, eso queda. Ahora la traigo y la presento a la perra, entonces. Bueno, estos están los cueritos de eso cualquier manera. No sé si destruidos, ¿no? Exactamente. Muy levantados. Está todo. Hay todo normalmente en un proceso de afinación completo, hay todo un proceso de limpieza absoluto de las voces y de los peines, de remoción de óxido, de suciedad, de recambio de esas válvulas, que se pueden recambiar por nuevas, o bien se pueden poner las originales de vuelta planchadas si es que están en buen estado. Acá, por ejemplo, tengo peine similar, aunque de aluminio, pero con las válvulas ya colocadas nuevas, todas perfectamente puestas. Claramente. Peine similar con válvulas originales planchadas. Ok, queda bastante bien. Queda bien. Yo no las prefiero porque tarde o temprano vuelven a abrir y eso afecta en parte la afinación. Yo hoy en día prefiero el cuero con una laminilla de sintético arriba que la mantiene cerrada. Okay. Pero, por ejemplo, este es un instrumento, que tiene las válvulas de oclusión originales, es un instrumento que estaba casi nuevo. Entonces, con el dueño decidimos quitarlas todas, plancharlas y ponerlas para mantener la originalidad del instrumento. Ok. Bien. Y también hay cueros en la parte donde... Las juntas de los peines. Sí, las juntas esas también pueden llegar a perder aire, ¿no? Sí, ahí es muy común que haya pérdidas. No son pérdidas que se notan en el instrumento estático, pero sí son pérdidas que pueden tener cierta influencia en el uso del instrumento cuando uno lo está tocando. Y eso también desequilibra un poco la reacción de las voces en distintos registros, porque depende, quizás pierde algún peine en alguna zona porque esa junta no está bien en determinado punto. Entonces ahí el registro, las notas ahí van a tener un rendimiento menor que en otros lugares. Eso también, se pueden levantar todas las torres, se hace un recambio de todos esos cueros y se encolan las torres de vuelta, que es cuando uno hace una máquina entera. Por ejemplo, la desarma de arriba y de abajo. Ahora vamos a llegar a eso. Pero digamos que si yo veo un bandoneón, no tiene pérdidas de
no tiene pérdidas en cuanto a estáticas. Los cueros, las válvulas están nuevas o están bien, en buen estado. Igual pierde aire en algunos lugares, podría ser que pierda aire de esa. Podría ser, sí, no es una pérdida harto notoria, pero puede ser. En realidad, en general, si los cueros están secos adentro, van a están secos en todo el instrumento. Sí, en general sí, pero se nota, a veces se ven General. a veces se llegan a ver las pérdidas, así que Y, normalmente se ve un poquito negro el cuero por donde pasa el polvillo, que ahí es donde está perdiendo aire. Si el cuero y- está todo límpido, no demuestra pérdidas de aire siempre que el instrumento haya sido usado. Si el instrumento no tiene casi uso, puede presentar una pérdida que no se ve. mm. Eh, Y también vos mencionaste las zapatillas. Las zapatillas también pueden presentar pérdidas de las aire. zapatillas pueden presentar pérdidas por dos razones básicamente, o porque están desviadas de donde Claro. tienen que cerrar, que eso sucede normalmente cuando el martillo o costilla con los años trabaja un poco la madera, se desvía y se lleva consigo la zapatilla un poquito más al costado. Normalmente lo más sencillo y recomendable es despegar la zapatilla y volverla a pegar centrada, porque por la experiencia a mí lo que me dice es que por más que uno rectifique y planche el martillo, después con el tiempo vuelve a su posición natural. Mm. Se puede planchar eh, y poner, pero tiende de vuelta, tiene un poco de memoria, tiende a volver a ir a donde estaba. Entonces lo mejor es trabajar con el central de la zapatilla. Puede perder por eso o puede perder porque el cuero del zapatillado ya está desgastado. Entonces Mm. lo que conviene es hacer un zapatillado nuevo, que es La renovar todos esos. zapatilla hay cuero. Sí, vamos a poner una foto de eso. Debajo de la zapatilla hay cuero y ese cuero hace que selle, ¿no? Que selle bien, claro. El cuero hace oficia de sello como oficia en la zapata de válvula, en las juntas de tapa, hace lo mismo, oficia de cuero. Es un cuero, todos esos cueros son siempre cueros específicos. Yo, por ejemplo, cuando voy a los almacenes de cuero a comprar, ahora ya me conocen, pero al principio me veían como un loco porque sacaba el calibre y me podía medir espesores o me ponía la vincha lupa y me ponía a ver el pelaje del cuero, a ver qué cuero es bueno para una cosa, qué cuero es bueno para otra. Para Mm. cada cosa hay un cuero que es más apropiado que otro. No es que uno agarra cualquier pedazo de cuero y lo usa para cualquier cosa. Bien, Eh, entonces creo que ahí tenemos bastante perspectiva sobre el tema de pérdida de aire y compresión. Ahora la siguiente pregunta es el tema de la afinación. Digamos que yo voy a ver un bandoneón para comprar. Si alguien tiene en la casa y dice, esta nota acá me suena un poco desafinado". Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que saber sobre eso, sobre los procesos de afinación? ¿Qué significa afinación completa, media afinación? ¿Qué conviene hacer? ¿Cuándo conviene hacer? ¿Cómo saber? eso depende mucho del estado del instrumento. Una cosa es comprar un instrumento a una familia que lo tuvo durante mucho tiempo. Ahora se las presento en todo caso. Si viene, sí, la saludamos. Eh, una cuestión es, estábamos en la afinación. Una cuestión es comprárselo a una familia que lo tuvo guardado mucho tiempo. Otra cosa es comprarlo en un taller o en alguien que se dedica a la compraventa, que hay gente que hace, la verdad, trabajos muy serios en ese sentido. Hay gente que no, como todo en el mundo. Sí. Eh, Normalmente yo, por ejemplo, cuando voy a ver un bandoneón a una casa, intento saber la historia un poco que tuvo preguntando, la historia que tuvo el bandoneón, si saben cuántas afinaciones, buscar los sellos, saber cuándo fue la última afinación. Lo cierto es que antiguamente los instrumentos cuando llegaban acá se afinaban en un poco más alto del 442, que es el estándar de hoy en día. Entonces, normalmente si uno va a querer tocar con gente, le va a tener que hacer una afinación completa para bajarlo a 442. Pero también Si hay uno instrumentos que están más bajos, ¿no? Hay instrumentos que... lo que pasa es que la afinación original de preguerra era más baja que el 440. Mm, Estaba por el 436, por ahí, sí. más o menos. Poco más, poco menos, porque era otro trabajo diferente del de ahora. Claro, pero eso sería un instrumento que está como una afinación original. eh, Original, claro. digamos, me parece que hoy en día es más difícil encontrar un instrumento así. Pero Se digamos encuentra.
que se Todavía encuentra. se encuentran. Sí, sí, por ejemplo, ese que te acabo de mostrar con las voces, con las válvulas de oclusión recién colocadas, las originales de vuelta, está con la afinación original. Bueno, el del hermano de mi abuelo estaba con la afinación original, creo. Sí. Estaba más bajo. El ¿Cuál? ¿El que Germani. tengo acá? Creo que lo tenés ahí. Está acá todavía. Eh, Eh, entonces, ese tema de afinación, pero digamos que si uno está empezando a estudiar, no es algo complejo que esté muy alto, muy bajo, porque se entiende que normalmente va a tocar solo prácticamente. sí, y en relación al tema del, viste que se escucha, por ejemplo, bandoneón que está medianamente afinado, por ahí hay algunas notas que están como vibrando, que Sí, suenan sí. con... qué es lo que conviene hacer en este caso? Ahí depende de varios factores. Depende del estado de limpieza de las voces. Ok, Depende mucho de eso porque a veces es conveniente. Yo no recomiendo nunca hacer, a veces se ven instrumentos que los han afinado, sobre todo el óxido, sobre todo la suciedad. Para mí no es lo recomendable. Hay que limpiar todo eso antes de afinar ok. para que sea un trabajo seriamente y bien hecho y duradero. Entonces, si Eh, en caso que yo vaya, que uno va a ver un bandoneón, sí, lo abre y mira las voces, ¿cómo puedes saber un poco más allá de lo que uno pueda escuchar, cómo puedes saber si hace falta limpiarlo, si a veces las voces están oxidadas también, ¿verdad? claro, por eso. Entonces, Normalmente es bastante notorio cuando tienen mucho óxido las voces. se ve el óxido. Sí. Se ve bastante. Hay voces, a mí me ha pasado de ver voces que las mirás a luz y están picadas de un lado al otro. Ok. Y con respecto al También estado de lo, las voces de afinaciones, eso es un tema que siempre escucho, de que hay voces que tuvieron muchas muchas afinaciones, afinaciones. sobre todo en el abriendo, ¿no? Que está del Sí. otro lado del peine. Pero ¿cómo uno puede saber que si este bandoneón, si conviene, si no conviene, si hay algún criterio que uno podría ver y decir, bueno, esto la verdad que tiene demasiado desgaste de la lengüeta, tal vez no me conviene. Y hay que ver, en ese caso hay que ver cuán tratadas o maltratadas están las voces. Hay que ver también la altura en que está afinado es importante porque corregir esa altura va a implicar una quita de material siempre. Ok, entonces, para saber la altura, en realidad uno puede descargar un afinador en Claro, el cualquier celular aplicación del celular y y tocando un par de notas sabe más o menos en en qué- qué altura está porque afinado si el. está muy alto o muy bajo, eso implica un trabajo de sí o sí. Claro, si es muy bajo es una ventaja porque eso quiere decir normalmente que está con la afinación original, las voces Ah, están que intactas. no tuvo mucho trabajo en sí. Claro. Si está alto, probablemente haya tenido una sola afinación, aparte del original. Ya los dejaban altos cuando llegaban acá. Entonces le corresponderá bajarlo y nada más. Ok. Pero se ve sobre todo, es interesante observar la superficie de las lengüetas, en especial de las más pequeñas. Mm, Y yo siempre insisto en que quiten los peines y vean las voces del lado de adentro también. No mirar solo el peine así, sino quitar los peines, aunque sea 3, 4 peines, y mirar las voces. Muchas veces hay gente que va a comprar, que me avisa, que va a comprar, que va a ver un instrumento, perdón, me avisa cuándo lo va a ir a ver y yo estoy atento porque me mandan fotos de las voces. Yo normalmente pido específicamente fotos de las voces, del mueble en general, de la máquina en general, para saber de un estado en general. Y después la compresión, eso lo dejo al criterio de la gente. En general es gente que ya toca. Nunca es conveniente ir a ver un instrumento si uno no sabe nada. Siempre sí, es conveniente, aunque sea en una segunda visita, ir a verlo con alguien que sabe, si es con un luthier mejor, pero si no con alguien que toque, que pueda dar una impresión de. sí, es justamente lo que pensé. Hoy es tan fácil sacar fotos y mandarlas. Claro, y mandar Entonces, en el momento. si uno tiene contacto con algún luthier, puede ir cuando va a ver el bandoneón o inclusive pedirle a la persona que vende que mande fotos de los peines Sí, 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 sí. y poder evaluarlo con alguien que sepa y entonces ya tiene como una Sí, idea. claro, como para saber si vale la pena después ir a verlo o no. O Sí,
una primera selección que uno puede hacer, la puede hacer desde ese lugar. O sea, con fotografías y después ya ve qué es lo que vale la pena y qué es lo que no, de acuerdo a lo que uno está buscando, al capital con el que cuenta, porque los factores son muchos, también están esos factores. El factor Sí, monetario es... obviamente. Eh, entonces, hasta ahora igual todas las cosas que vimos son arreglables, o sea, se puede arreglar toda la cuestión de pérdida de aire, Sí, salvo el tema de voces. Las voces, sobre eso hay que tener mucho cuidado siempre, en el estado en que están y después en cómo las trabaja quien las vaya a trabajar. Entonces, es el tema crítico porque no se puede cambiar todas las voces de un instrumento. claro, sería como hacer un instrumento nuevo. O sea, Claro, si están las voces muy deterioradas, yo sería un instrumento o que lo dejo pasar o que lo consigo a un precio interesante y sé que me va a durar unos cuantos años con una afinación o dos. Y si estoy empezando a estudiar, por ahí pude acceder a un instrumento económico para dar mis primeros pasos, pensando después en pasarlo a otra persona que empiece a estudiar y yo me paso a un instrumento mejor. Pero las voces sí son un punto crítico, son el corazón del instrumento en ese sentido. Es lo que es irreversible en general. Si hay que cambiar una, dos voces, tres voces, se puede hacer, pero cambiar todas las lengüetas de un instrumento es algo inviable. sí, en relación a eso también quería preguntar, porque vos sos docente y yo también, y una de las cosas que creo que son muy importantes para alguien que empieza es que el instrumento tenga una buena respuesta, porque si no uno se acostumbra a que hay que darle con un caño al bandoneón y no responde y se hacen muchos malos hábitos. Entonces, el tema de la respuesta del instrumento básicamente tiene que ver con las voces y con la compresión de aire, ¿no? O sea, Sí, sí. esos dos aspectos se puede resolver el tema de Sí, tiene respuesta. mucho que ver con la compresión, la comodidad y la... Después, bueno, habrá instrumentos que tienen voces un poco más duras, sobre todo en los agudos, a veces que necesitan un poco más de esfuerzo. Eso ya es la naturaleza de las voces del instrumento. Ok. En cierta medida, en el proceso de afinación, algo de eso se puede trabajar para Ujú. mejorarlas. Eh, pero sí, el instrumento ideal es, yo siempre digo que lo ideal sería que quienes empiezan a estudiar tengan un instrumento en buenas condiciones. Nosotros después nos arreglamos. Sí, sí. O sea, hacemos, Bueno, último aspecto que a mí se me ocurre es el tema de la máquina, ¿no? Y sobre todo desde la persona que toca, que si el teclado está duro, si está blando, eh, ese tipo de cosas. Más allá del aspecto estético de la máquina, de la eh, máquina. digo, cómo es la sensación, porque a veces uno va a ver un instrumento, el teclado está muy duro, o el teclado está muy blando, o O está mostrando, sí, lo sí. que yo digo, O tiene mucha carrera, o baja mucha carrera, demasiado, o o baja teclas poco. boas, Todo, las que todo suben. eso es regulable, todo eso se puede trabajar. Normalmente interfiere mínimamente en la afinación, o sea que es un trabajo que es conveniente hacer o junto con la afinación o antes de afinar el instrumento. Ujú. Eh, Se trabaja la tensión, se puede calibrar en tensión, hay diferentes grados de tensión según la comodidad de la mano. Yo siempre eso en general, antes de calibrar un teclado, hablo con la persona para ver qué es lo que prefiere. Hay Ujú. gente, de hecho, que se ha llevado mi instrumento para probarlo unos días, porque vos sabés, nosotros usamos un teclado muy liviano, Mm. y hay gente que yo se lo he prestado porque para mí no le va a quedar, a mi criterio, no les va a quedar cómodo este tipo de teclado, entonces para que lo prueben varios días, Ujú. eh, para que lo puedan tocar un rato, dejar, tocar otro rato, dejar, comprar con el suyo, viene Sí. bien. Hay cierto margen de tensiones que se trabajan de acuerdo a la comodidad de la mano. Hay básicamente dos límites que son cuando el instrumento empieza la pérdida por estar muy liviano el teclado, o cuando el instrumento ya es casi inutilizable por la tensión que tiene el teclado. Sí. Después la carrera también tiene mucho que ver, cuánto baja cada tecla, tiene que ver en cuanto a la comodidad de la mano y también en cuanto a la proyección de sonido, porque cuanto menos baja la tecla, menos abre la zapatilla, entonces menos sonido puedo tener yo. De manera que en realidad es un equilibrio muy, muy fino todo eso que hay que trabajar. Y no todos Mm. los instrumentos son iguales en su construcción, entonces hay relaciones de palanca y polea que donde me baja una tecla un poco más, un poco menos, en un instrumento quizás la zapatilla me abre más, en otro menos.
Ujú. Cada instrumento es particular en ese sentido. Son dos cosas que se pueden trabajar, o sea, que se pueden resolver. Sí, Sí hay que tener en cuenta, sí, perdón. Sí, sí, no, que sí continúa. hay que tener en cuenta que si un teclado está muy duro, quizás cuando uno lo empieza a alivianar, si está con el zapatillado original, empiece a perder un poquito más de aire, que es muchas veces lo que hace alguna gente cuando quiere vender un bandoneón y tiene alguna pérdida, le ajusta toda la resortera para que no se note la pérdida, Ah. cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, si uno va a ver un bandoneón y el teclado está muy duro, puede ser que sea un truco para que Y a veces sí, no porque el zapatillado no está del todo bien y le ajustaron la resortera para que por fuerza de presión asiente bien la zapatilla. Pero no es lo correcto, o sea, cuando uno le quita eso la tensión, la zapatilla sigue estando mal. Ahí lo que hay que hacer es zapatillar el instrumento. sí, sí. Quizás hay que zapatillar una o dos zapatillas. Normalmente cuando uno ya empieza a desarmar el instrumento, lo mejor es hacer todo o lo más posible porque después para hacer otra cosa, de vuelta hay que desarmar medio instrumento. Entonces, ya una vez que uno lo abre todo, lo conveniente es, lo ideal sería hacerlo todo, depende del presupuesto de cada uno. Sí. Pero a veces el instrumento está en general bien, muy bien, y hay una o dos zapatillas que hay que rezapatillar. Y en cuanto a la diferencia entre, bueno, eso es claro que se puede hacer toda la máquina entera, como Sí, renovar se puede toda la hacer todo. máquina, ¿no? Que eso implica que es nueva, básicamente, ¿no? Claro, es desarmar todo el instrumento y armarlo todo de vuelta. Ok, Yo creo que tengo fotos de cuando le hice a Rodolfo el de la CIA, así que por ahí si los encuentro después te mando. ok. Eh, pero es Ent- desarmarlo básicamente entero y volver a armarlo. Y si a eso uno lo acompaña con una afinación y con un cambio de fuelle, asiento de válvulas perdón, asiento de la válvula principal de la válvula ujú. y las juntas de tapa, el instrumento queda casi, desde lo mecánico y lo sonoro, queda casi 0 kilómetros. O sea, Ok, la única y diferencia habrá sido la cantidad de afinaciones que tuvo, pero lo demás queda otra perfecto. situación sería que se arregla algunas partes de la máquina, todos los resortes, se puede cambiar, obviamente, Se ¿no? pueden poner nuevos, se pueden, si los originales están buenos, si uno quiere mantener el material original, se pueden tranquilamente pulir, retencionar los nuevos y colocar los nuevos, los originales y colocarlos de vuelta, o se pueden directamente poner nuevos también. Hay gente Entonces, que opta por reciclar, por mantener la originalidad lo más posible del instrumento, hay gente que hay piezas que les es más cómodo cambiarlas, eso depende de cada uno. entiendo, sí. Entonces, si para concluir eso, si uno va a ver un instrumento, hay que hacerle diferentes cosas. Obviamente que un luthier le va a decir en qué orden conviene hacer las cosas, pero Sí. a veces uno, bueno, no dispone del dinero para hacer todo, para saber qué orden poner como un bandoneón necesita algo de máquina, afinación y algún arreglo de aire, del fuelle o lo que sea. ¿En qué orden convendría hacer eso? Lo primero siempre es resolver, lo más importante es resolver la compresión del instrumento antes de afinar, o sea, la Ujú. afinación es casi que el último proceso. Ok. Lo conveniente es resolver afinación, calibración de máquina si hubiera que hacerle. Ujú. Eh, Respecto del mueble, bueno, habrá que ver la entereza del mueble, si hay que hacerle alguna tapa o no. Son cosas también a tener en cuenta, porque si el mueble tiene, por ejemplo, las tapas muy deterioradas o ha pasado a veces que estos marcos están algo bombeados así Ajá. también. Eh, Son instrumentos que normalmente no tuvieron un buen cuidado. Que esté bombeado sí puede ser que haya trabajado la madera con los años, pero si las tapas están rotas, es que el instrumento no tuvo un buen cuidado de parte de los dueños anteriores. Claro, Eh, hay un punto que no mencionamos, que es la rajadura en las tapas las tapas, claro, sí. la máquina, que eso es un fenómeno bastante común, ¿no? Es muy común. Las rajaduras en lo que mucha gente llama la mesa del Sí. instrumento, que es la pieza esa que mostrábamos recién. Suele haber rajaduras ahí, son muy comunes, se pueden reencolar. Es importante también el adhesivo que se usa ahí, porque
esa parte del instrumento responde a cuestiones acústicas, entonces tiene que ser un adhesivo adecuado. Que se mueva, que vibre. No que se mueva, sino justamente que tenga rigidez suficiente como para que no se pierda sonoridad ahí. Okay. Yo, por ejemplo, todavía esas cosas, yo trabajo todo todavía con cola caliente, porque es lo que se utilizaba en la época. Hay gente hoy en día que prefiere el Titebond, que es muy buen adhesivo también. A mí me queda cómodo, en general, intentar manejar los materiales originales con los que fue utilizado el instrumento, entonces para estos casos sigo usando cola caliente. Ok, pero de todas maneras no es algo para asustarse. Si uno abre el No, 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 y ve que no. hay una rajadura ahí, dice, es No, bastante. esas fajaduras se repegan, se reencolan y las pueden trabajar de diferentes maneras para reforzarlas, para que no vuelvan a abrirse. Sí, lo que hay que observar es que lo que hay que observar es si la rajadura fue previamente pegada, intentar discernir con qué adhesivo fue pegada y si estuvo bien pegada. A veces hay que desarmar unos choclos bastante complejos con pérdidas de madera Sí. para volver a reencolarlas como se debe después. Porque a veces cuando las reencolan no las reencolan perfectamente rectas, entonces queda la tapa así, o usan cola vinílica y eso hay que removerlo todo antes de encolar con un adhesivo apropiado para eso. Entonces, bueno, si fue repegado, hay algunas cosas que observar. No es que es irreversible en general, se pueden reencolar, pero y si la rajadura está ahí y nadie nunca le hizo nada, mejor todavía, en ese Ok. caso. Lo ideal sería que no esté, pero si está y nadie le hizo nada, mejor todavía porque se puede reencolar. Claro, sí, sí, sí. Un punto más que se me ocurrió, que son las teclas, Sí, eso obviamente se puede cambiar, que si se ve, a veces se ve teclas muy deterioradas, pero ahí también hay una cuestión de que si se cambia todas las teclas, entonces tienes un teclado nuevo, y eso implica también calibración, ¿no? De las zapatillas y todo. O sea, en realidad es un sí, trabajo. sí, es como un círculo. Si uno, por ejemplo, hace un zapatillado, si lo va a hacer seriamente, tiene que levantar todo el teclado y volver a colocarlo para que quede Ok. nuevamente nivelado el teclado. Y si quiero Entonces, cambiar el teclado, tengo que tomar en cuenta que voy a tener que, se va a tener que equilibrar toda la máquina, todas las zapatillas. No es solamente sacar tecla y poner tecla. si uno cambia solamente el teclado, sí, por ahí no es necesario hacer mucho más. Pero, por ejemplo, si uno ya se toma el trabajo de levantar todo un teclado, se tiene que preguntar si no es conveniente en el mismo momento hacer el zapatillado. Ujú. Porque si yo después decido hacer el zapatillado, tengo que sacar todo el teclado nuevo que puse y volver a colocarlo nivelado. Ah. Y Entonces, además, me imagino que un bandoneón que tenga el teclado muy deteriorado, seguramente va a tener otras partes que están descuidadas. sí, muchas Vale. veces claro, muchas veces son los signos de maltrato del instrumento que también son observables cuando uno va a ver un instrumento. O sea, lo primero que hago yo cuando voy a ver un instrumento es ver el mueble en general y el teclado, que es la primera impresión de cómo fue tratado el instrumento. Ujú. Entonces ya en caso de que esté original. Ya si lo veo Aquí, muy deteriorado en la madera del mueble o si es nacarado y que le faltan muchísimos nácares o que el teclado está muy deteriorado, es porque el instrumento quizá fue muy usado, que también es una desventaja a veces, ujú. pero lo más probable es que haya tenido maltratos. Maltrato no es que lo traten mal específicamente, a veces sucede en el campo que se juntaban a tocar afuera y el Ah, instrumento sí, estaba polvo, humo de asado, entonces uno lo abre y hay que ver qué es lo que hay que empezar a limpiar ahí. sí. Em, Bien, creo que tocamos todos los temas importantes. ¿Hay algún otro consejo que vos podrías dar a las personas que van a ver un instrumento? Yo creo que hablamos de eso, de fijarse de cómo ver, detectar pérdida de aire, de que conviene mandar una foto de los peines a un luthier para tener una Sí, evaluación de las sí, sí. voces, Sí, yo evaluar recomiendo algo siempre, general del instrumento. sí, siempre recomiendo incluso siendo uno músico.
tener una segunda opinión. Hay instrumentos que se los he llevado a Rodolfo antes de comprarlos para que los viera él. Siempre viene bien tener una segunda opinión porque uno por ahí le gustó mucho, está con la mente nublada con ese instrumento y no quiere ver otros más. También recomiendo ver varios instrumentos para poder comparar. para poder sopesarlos, por más que a uno le interese uno, no descartar ver otros también para ver cuál es la conveniencia. Siempre evaluar el precio del instrumento de acuerdo también a los trabajos que va a haber que hacerle. Todo precio Bueno, que eso se suma. es un tema que obviamente hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en cuenta en el momento, como los precios a veces cambian y todo eso. No vamos a entrar en eso. Sí, Eso sí, no tiene sentido. Igual si el instrumento realmente tiene potencial, vale la vale pena. la pena en general comprarlo. Quieta, tranquila. Tal vez le podemos saludar, ya que estamos por terminar. Está la perra ahí, la podemos saludar. No sé si sube acá, no sé si se la ve acá. Ahí está. ¿Cómo se llama? Lola se llama. Hola. Llegó hace 2 meses llegó acá. Así que. Bueno, bien, bienvenida Lola. Bueno, entonces me parece que estos consejos son muy, muy buenos. Eh, Sobre todo, seguramente gente que no tiene experiencia y quiere comprar un bandoneón y está mirando. Entonces, si estudian con alguien o tienen la posibilidad de ir a ver un instrumento que está en buenas condiciones, es muy bueno poder probarlo y verlo para poder comparar. Sí, seguro, seguro. Si estudian con Y, alguien, probar el instrumento que tiene el profesor, la profesora, y, y después todas las cosas que ya mencionamos eh, para poder evaluar qué es lo que hay que hacerle, si conviene, si vale la pena, si el precio está bien, etcétera. sí, y eso es cuestión de sopesar. La cuestión de precio es cuestión de sopesar con todo lo que va a haber que hacer al Claro, instrumento. bueno, hay que tener en cuenta que instrumentos usados a veces hay que hacerle cosas, entonces uno tiene que saber qué cosas hay que hacerle al instrumento, cuánto vale esto. Claro, sí, eso es averiguar en el momento, porque los precios como son tan variables, Sí, sobre el momento hay que estar averiguando a ver el costo que va a tener la reparación. También hay que saber que probablemente uno compra un instrumento y no necesariamente le tiene que hacer todo desde el principio. O claro, sea, bueno, es importante saber que no hace falta ponerlo a 0 kilómetros. Si claro, no, si uno o empieza no. a confiar, puede arreglar algunas cosas e ir Sí, sumando. sí, ponerlo básico, si el instrumento no estaba funcionando, ponerlo básicamente en funcionamiento y después con el tiempo ir haciéndole las demás cosas. También es bueno, por ejemplo, antes de hacerle una afinación a un instrumento, tocarlo un tiempo, que las voces se muevan, vuelvan a brillar. Entonces, a veces no es lo más conveniente recién comprado eh, hacerlo afinar el instrumento. Ujú. Igualmente, a mí me pasa que algunos que me los traen cuando recién los compran, y bueno, yo tengo una máquina que es para eso, básicamente lo hace sonar el instrumento. Entonces los pongo varios ciclos de varias horas ahí, y es como si uno lo hubiese estado tocando, me aseguro que Un sonaron robot todas las toca lengüetas. el bandoneón, un robot que está. Los vecinos me odian, pero bueno. Eh, entonces ya el instrumento al momento de afinarlo está acomodado, está sentado. Y es también un trabajo que se hace antes de terminar la afinación para sentarlo. Eh, pero bueno, sí, después a uno le surgen dudas todo el tiempo, es bueno consultar, que tampoco que todo se termina en este video. Sí, vamos a dejar tus datos de contacto, pero obviamente Sí, que sí, puede ser. estoy hablando con vos porque somos colegas y nos conocemos, eh, pero obviamente que uno puede contactar con el luthier con el que uno tenga contacto y si no tiene Sí, contacto, sí, bueno, ir a buscar, obviamente, pero es muy conveniente hablar con alguien antes de comprar un instrumento, porque como en todos lados hay gente que te trata de vender cosas. A mí me pasó que estuve buscando un instrumento para alumnos, fui a uno de los negocios que está ahí en la calle Talcahuano, no voy a mencionar el nombre del negocio, pero claro, el tipo no sabía que yo tenía conocimiento del instrumento y me vendió Sanata, pero pasa, pasa, no hay que y dejarse. es como se puede engañar a las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que Enseguida, tener si ven cuidado con eso. que no sabes, si ven que no sabes, enseguida te tratan
vender cualquier cosa a cualquier precio, hay que ir con pies de plomo en ese sentido. Sí. Eh, Bueno, Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo y por los consejos. Y bueno, espero que cualquier... podamos hacer algún otro seguimiento con tal vez con temas más específicos en algún momento, Sí, de algunos eso, arreglos, reparaciones caseras y de urgencia puede ser un sí, algo tema. así, ahora que están todos en cuarentena. Sí, se puede hacer. Y bueno, también eso, si alguien, ahora me imagino que nadie está, yo tengo alumnos que están buscando instrumentos, pero no están definiendo nada ahora. Ujú, Pero lo mismo, piden fotos y me van mandando las fotos. Así claro. que ya cuando se Ah, acaba eso, sabemos qué instrumento ir a ver y qué no. hay que tener en cuenta esa herramienta y esa posibilidad de conexión cuando uno va a ver un instrumento, en realidad puede grabar un video, puede sacar fotos, se lo puede mandar a otras personas para consultar y es una herramienta muy buena para evaluar Sí, el sí, instrumento. sí, No sí. hace falta que un luthier vaya a la casa de la persona que venda o el profesor o quien sea. Sí, sí, sí. Sí, igual siempre antes de definir es bueno Sí, eso, obviamente. pero Pero con... bueno, uno puede descartar muchos instrumentos en el proceso Mm, e ir solamente puntualmente a ver los que realmente pueden valer la pena. bien. Eh, Así que sí, eso se puede hacer. También la gente me podrá consultar por tu canal si necesita alguna ayuda. Encima me prendió el torno, el torno. Eh, Eso la gente puede tranquilamente consultar. Ok, No genial. así Bueno, muchas que, gracias, Luciano, y hasta la bueno, próxima. suerte en la estadía ya y nos veremos cuando vuelvas. Dale, chao, chao.